Entonces, esta resistencia va a ser la resistencia 1, 2 y 3, que es de 24 kilo ohms. Y esta resistencia 4 es de 24 kilo ohms y esta es de 12 kilo ohms. 72 volts. Luego, continúo de este lado. Los elementos más alejados de este lado, ¿quiénes son? R8, si es R8 y R9, ¿cómo están? ¿En serie? En serie. Ok, están en serie. Entonces voy a decir que la resistencia R8 y R9 va a ser también la suma de ellas dos, R8 más R9, lo cual me va a dar que son 3 kilos más 6. ¿Cuánto me da? 9 kilo ohms. 9 kilo ohms. ¿Sí? Entonces, continúo con mi resistencia que aún no, aquí aún no elimino, que sería esta. Y esta pues la enderezo, quedaría así, ¿no? Y pongo su equivalente, que sería este sería R8, R9, que es de 9 kilo ohms. Y aquí tenemos a R7 y a R6. R7 es de 9 kilo ohms. Ahora, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Se reducen los paralelos. ¿Se reducen los paralelos o qué otra cosa podemos hacer? Bueno, sí se podrían podemos reducir, ¿para qué? Para que solo queden dos resistencias, una de cada lado. Ok, quedan las resistencias y podemos nosotros hacer reducciones para encontrar una resistencia total, ¿sí? Y esa resistencia total, ¿para qué me va a servir? Para conocer nuestra corriente. Para que conozca yo la corriente. Pero también, ¿qué puedo yo hacer en este caso? ¿Qué puedo conocer yo aquí? Si tengo un voltaje aplicado, ¿sí? Antes de que yo siga haciendo, puedo seguir aplicando métodos de reducción, pero puedo yo detenerme en algún momento recordando todas las técnicas que ya conozco hasta el momento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La siguiente, dicen ustedes, ¿qué observamos de las características de estos elementos? Ahora sí, regresamos para acá. ¿Qué característica principal? Son igual, tienen el mismo valor. Son iguales. Y ahí tenemos nosotros una simplificación de operaciones. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, En profe. lugar de que utilice yo una resistencia equivalente de ellas dos, que tenemos dos elementos, y que utilice yo esta ecuación que es un poquito más alargada, que sería la R1, 2, 3 por R4 entre la suma de ellas, ¿qué puedo ocupar en su lugar? Su inverso. Aquí me voy a evitar esta operación porque aquí tengo que hacer varias operaciones. Recordemos un método que aprendimos al principio. Dijimos que cuando en un circuito paralelo tenemos elementos que se repiten, ¿qué hacemos con ellos?
simplemente identificamos quién es el que se repite y decimos que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia común o resistencia que más se repite entre el número de veces que se repite. ¿Sí? Entonces aquí son iguales. Entonces son 24 kilo ohms. ¿Cuántas veces se repite? 2. 2. 2 veces. Entonces esto es igual a 12 kilo ohms. ¿Sí? O simplemente puedo decir, cuando tengo dos elementos que son iguales, su resistencia equivalente va a ser igual a la mitad de ellas. Y ya nada más rápido sustituyo aquí. Y ya no hago tantas operaciones de multiplicaciones y sumas y divisiones. Simplemente una simple división. ¿Sí? Entonces ya sacamos aquí una resistencia que es de 12. ¿Sí? Entonces ya podemos nuevamente redibujar. Y tenemos ahora aquí una que es de 12 kilo ohms y otra que es de 12 kilo ohms. Y del otro lado podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Tengo esta resistencia R6, que ¿de cuánto era? De 12 kilo ohms. Y saco el equivalente de este. ¿Cuánto sería? 4.5 kilo ohms. Ok, sería de 4.5 kilo ohms. Rápido lo observaste y pudiste deducir esa parte. Bueno, ¿y ahora para qué me va a servir esto? Para sacar una resistencia total. Puedo sacar una resistencia total, pero ya también puedo ocupar otras técnicas que ya conocemos. Si observas esto, bueno, observan todos, tenemos aquí, estos están en serie, estos también están en serie. ¿Sí? Puedo continuar reduciendo para encontrar una resistencia total, pero también puedo, a partir de este criterio, aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Para que conozca yo una corriente y conozca la otra corriente. ¿Sí? Me están pidiendo, en este caso, que tengo una corriente aquí y que esta otra corriente, pues según el sentido de mi fuente, viene para acá. Y que esta, pues va nuevamente a salir por acá y tengo que conocer otra corriente para que pueda calcular lo que me están pidiendo aquí. Ya sea que lo calcule o tengo otro método para calcular el voltaje que quieren aquí. ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar el voltaje que hay entre estas dos terminales? Otro método que conocemos. Regla divisora de voltaje. Regla divisora de voltaje, ¿sí? Entonces, hasta donde llevamos nuestro circuito, podemos nosotros, en lugar de seguir reduciendo, como me están pidiendo mi corriente 5, entonces voy a decir que esta corriente 5, ¿por quién está provocada? Recurro a la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces digo que la corriente 5 va a ser igual a ¿quién? Voltaje por resistencia. Ok, no, es voltaje Voltaje sobre resistencia. sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces ya conozco el voltaje, que es de 72 volts, y tengo estas dos resistencias. ¿Qué tengo que hacer con ellas? Simplemente La sumarlas. sumo.
y son 24 kiloohms. ¿Cuánto tengo aquí de corriente? 3 amperes. No. Hagamos también esa parte, he observado que tienen algunas confusiones. Sí, miliamperes. Ponemos 72 entre 24, ¿cuánto nos da? 3. Ok, nos va a dar 3. ¿Sí? Nos da 3. Luego, recordemos que esta tiene base, dijimos de qué? Por 10 también, ¿no? Exponente a la 1. Tenemos por 10 a la 0. Y cuando tenemos las mismas bases, los exponentes, cuando hacemos divisiones, los restamos. ¿Sí? Y entonces esto es igual a 3 por 10 a la menos 3, que sería equivalente a tener 3 miliamperes. ¿Sí? Luego ya con la práctica, cuando encuentran algo así parecido, dicen ustedes nada más, está abajo positivo, para arriba va a pasar como negativo. Si está negativo aquí, hacia arriba va a pasar como positivo. ¿Sí? Entonces tenemos 3 miliamperes. ¿Sí? Con esa corriente que tengo, bueno, ya tengo la corriente 5. Luego dijimos que íbamos a aplicar ¿quién? Para el otro lado. Para encontrar este voltaje, ¿qué íbamos a aplicar? La regla divisora de voltaje. Ok, dijimos que íbamos a aplicar regla divisora de voltaje. ¿Sí? Entonces decimos que el voltaje 7, conozco la resistencia donde quiero calcularlo, ¿cuánto me dio? 4.5, ¿no? 4.5 kiloohms por el voltaje de mi fuente, que serían 72 volts, entre, ¿quién? La suma de los dos resistores que están trabajando ahí, que sería el valor de 12 kilos más 4.5, 16.5. 16.5. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar 4.5 kilos por 72, 324, ¿no? 324 volts, porque esto se va a eliminar entre 16.5. Entonces tenemos 19.63 volts. ¿Sí? ¿Sí está correcto eso o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok, y una vez que tenemos nosotros ese voltaje, ¿sí? Podemos conocer con estas características nuestra corriente, sí, porque ahora ya tengo un voltaje, una caída de tensión entre estos dos puntos, tengo el valor de mi resistencia equivalente, ¿sí? Y puedo conocer mi corriente, entonces vamos a calcular esa corriente. ¿Sí? La corriente que pasa a través de quién, que pasa a través de la resistencia número 6. ¿Para qué me va a servir eso? Porque necesito calcular la corriente que pasa a través de la resistencia 6, que va a ser el voltaje 7 que acabo de encontrar, entre el valor de esa resistencia equivalente 2 que habíamos sacado, ¿no? Que sería 19.63 volts entre 4.5 kiloohms.
¿Cuánto nos da eso? 4.3. Nos da 4.3 ¿qué? miliamperes. Miliamperes. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo esas corrientes, ahora ¿a quién vamos a aplicar? ¿Qué método aplicamos? Porque aún me falta calcular la corriente de mi fuente. ¿Sí? Entonces, si yo llego así como está aquí, me dice que en este nodo, mi corriente 5 va a abandonar este nodo, ¿sí? Porque aquí se vuelve a incorporar. Pero aquí lo abandona, da toda la vuelta a la malla y regresa a este punto. Y lleva esta misma dirección, ¿sí? Y luego la corriente que va a pasar a través del elemento 6, pues también lleva esta trayectoria, porque van a regresar y van a formar nuevamente la corriente de la fuente. Entonces, ahí tengo que aplicar ahora, ¿a quién? A la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso serían ellas. Entonces decimos que la corriente de la fuente va a ser igual a 3 miliamperes, ¿verdad? Más 4.3 miliamperes. Entonces la corriente de la fuente es igual a 7.3 miliamperes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, ¿Le puede ir regresando para que le tome captura, por favor? claro que sí. Ustedes me dicen hasta dónde. Profe, una pregunta. Sí, dime. Bueno, en nuestro circuito creo que hasta al principio no venía indicado lo que teníamos que buscar o sí venía indicado. ¿En este? Ajá, en el circuito. Sí, aquí se los puse. Voltaje 7, la corriente de la fuente, la corriente 5. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Ve que la fuente sale de negativo a positivo. Ajá. Y cuando llega al nodo A, ahí se divide el voltaje. Los 72 volts se van hacia donde hay menos resistencia, que sería hacia la izquierda, o se divide al mismo tiempo hacia los dos lados. No, tenemos el mismo, ahora sí el mismo voltaje. Tanto de este lado como de este lado. Ok, ¿Sí? sí. Ya, profe, ¿le puede bajar un poquito? Permítame tantito. Sí. Bueno, tenemos nuestro circuito. Ese del voltaje tal vez te causa un poquito de confusión. Bueno, ya está ¿le subo o le bajo? Ya está, profe. Ya, gracias. Al final, cuando nosotros concluimos en esta reducción, si observas el punto A con el punto B, bueno, estas resistencias que están en serie y estas que están en serie, al final de cuentas, ¿cómo están? Están en paralelo, ¿sí? Sí. Porque yo voy a hacer esta reducción y hago esta reducción y voy a tener aquí una resistencia equivalente que aún va a seguir separada por una fuente. Y aquí voy a encontrar otra, ¿sí?
Y que si yo quiero cambiarlas de lugar, voy a tener esto. ¿Sí? Entonces, a este le puedo llamar el circuito de la izquierda. Y este es el circuito de la derecha. Al final, ¿cuántos volts recibe cada una de ellas? Los 72. Los 72 volts. ¿Sí? Sí, sí, profe. Ajá, no es que llegue a este punto el voltaje y se divida, sino porque tienen una topología de paralelo, entonces toda esta rama va a recibir 72 y esta va a recibir también 72. Lo que sí se va a dividir es la corriente. Llega a este nodo y vamos a tener cierto nivel de corriente aquí y cierto nivel de corriente. Ya lo... Ajá, Profe, sí, cuando- te escucho. Sí, profe, gracias. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? Te lo interrumpí por ahí. No digo, ¿cuál es? Digo, Se entrecorta tu... digo, cuando eso el mismo voltaje hace, ¿no? Todo, Sí, cuando tenemos nosotros circuitos en paralelo, vamos a recordar el principio de operación. Oye. Ajá. Circuitos en paralelo, el mismo voltaje, corrientes diferentes. Circuitos en serie, que es lo que estamos comprobando aquí, que si esta corriente 5 es la misma que pasa por este elemento y que pasa por este elemento. No porque sean iguales, sino porque están en una configuración en serie. Y que la corriente que pasa por el elemento de 12 kiloohms es la misma que pasa por 4.5 kiloohms. Y todo porque están asociados en forma serie. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna otra duda que tengan? La solución del circuito ustedes pueden llevarla a como quieran, ¿sí? Si a ustedes se les facilita encontrar la resistencia equivalente y encontrar la corriente de la fuente, no hay problema, porque ya teniendo la corriente de la fuente, puedo encontrar otras características del circuito. Tengo que volver a regresar, a expandir el circuito y regresando para que vaya encontrando las incógnitas que me piden, ¿sí? Pero si con la reducción de encontrar la resistencia total y encontrar la corriente de la fuente ya tengo ciertas condiciones, pero como tenemos diferentes mallas aquí, estas corrientes de fuente tengo que volverlas a expandir para que pueda yo ir analizando cada una de las partes del circuito. Tal vez ahorita ustedes van a decir, se me dificultaría o se ve complicado esto, pero el siguiente método que ya vamos a conocer nos da facilidad de analizar un circuito que tenga N mallas conectadas y que comparta este tipo de elementos entre uno y otro. ¿Sí? Bueno, dentro de las actividades que les voy a dejar hacer, no sé si a ustedes ya les dije o no, aún no les digo, o sí. Vamos a hacer una No, profe. práctica. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica y esa práctica la pueden ustedes hacer ya sea en forma real o simulada, dependiendo ahora sí las condiciones que ustedes tengan para hacerlo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esta práctica? Pues en sí es familiarizarse con los instrumentos reales, pero si ustedes no los tienen, les digo, háganlo en forma simulada. También para que se vayan familiarizando con el uso del protoboard. ¿Sí? En este caso podemos ocupar cables UTP. No hay necesidad que ustedes compren cables DuPont, ¿sí? De eso, no hay necesidad de eso. Se trabaja mucho mejor recortando nuestros cables al tamaño que necesitemos con UTP, ¿sí? A que tengamos nosotros ahí un desorden de muchos cables que a veces nos confunden, ¿no? Entonces es más fácil trabajar con tramitos de UTP. ¿Sí saben cuál es el cable UTP? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok, el que usan para las redes. ¿Sí? Ajá. Luego vamos en este caso, van a construir estos circuitos que son muy simples. Van a comprar resistencia, le digo. Opción, hacerlo en forma real o hacerlo en forma
simulada. Cualquiera de las dos se las voy a aceptar. Si quieren ustedes comprar resistencias, tienen que comprar resistencias a medio watt, ¿sí? De estas características. Van a tener un protoboard. En el caso de la fuente, como tenemos que ir a diferentes niveles, pueden ustedes usar también diferentes fuentes que tengan ahí en a su disposición, pero siempre recordando la corriente, los niveles de corriente que vamos a utilizar en estos experimentos no debe rebasar los 500 miliamperes, es decir, el medio ampere. Si ustedes tienen fuentes que trabajan a mayor amperaje, no las usen porque las resistencias no van a soportar esa corriente en automático. Ustedes al energizar su circuito, las resistencias se van a dañar, ¿sí? Porque la capacidad de disipación de potencia no es la apropiada. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Entonces, en estos circuitos muy simples, lo único que van a comprobar es cómo funcionan los circuitos en serie, con diferentes voltajes, 10 volts, 20 volts, 30 volts, y vamos a registrar lo que ya hemos visto, que es un divisor de voltaje. Luego vamos a hacer el mismo experimento con este, que ya es un circuito mixto, ¿sí? Un circuito mixto. Y también vamos a comprobar las características de medir los voltajes. Y también si quieren ustedes, pues de una vez medir corrientes para que vayan ustedes verificando qué es lo que pasa, ¿sí? Pero siempre y cuando recordando que para medir las corrientes tenemos que abrir los circuitos y colocar nuestro instrumento en serie con el circuito, ¿sí? No en paralelo, porque si lo conectan en paralelo para medir corriente, se va a dañar el fusible interno de su instrumento, ¿sí? Luego vamos a tener este circuito donde vamos a medir características de circuito abierto y circuito en cortocircuito, ¿sí? Circuito abierto y en cortocircuito. Entonces, nuevamente les recuerdo, tienen nuevamente que hacer mediciones. Y si tienen ustedes, si quieren hacerlo en real, háganlo. Si lo quieren hacer en simulado, lo pueden hacer. Simplemente que en simulado lo que van a encontrar en este apartado, que les va a dar el error, les va a dar igual a que no hay error, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Cómo se utiliza esta ecuación? Dice valor teórico, valor medido entre el valor teórico. Ustedes van a la tienda y compran sus resistencias y sus resistencias traen un código de color. Eso también, antes de que vayan a comprar, si es que van a comprar sus resistencias, les recomiendo que compren un código o impriman un código de colores o hasta aprendan el código de colores, porque ustedes a veces creen en el que les vende las resistencias y les da, ahora sí como dicen, gato por liebre, y ustedes llegan y dicen, ah, no, me dijo que era de 100 ohms y me dio de 10 ohms, ¿no? Un ejemplo. Entonces, para que ustedes estén bien seguros del material que les están vendiendo, ¿sí? Entonces, les decía yo, aquí comercialmente nos dice que son 100 ohms, pero una vez que yo tomo mi multímetro, lo pongo en el rango de resistencia, mido esto, y dependiendo de las características del elemento, vamos a tener errores de medición. Tal vez puede que en lugar de 100 sea de 98 ohms, o sea de 101 ohms, ¿sí? Esos valores son los que voy a considerar aquí y voy a sacar mi error de porcentaje, ¿sí? Del error, qué error tienen con respecto a lo que son comerciales y lo real, ¿sí? Entonces, es una práctica muy cortita, muy sencilla. No sé si tengan alguna duda. ¿Va a ser individual, profe? Sí tienen que hacer la práctica individual. Profe, ¿se va a hacer reporte de cada práctica o una práctica Sí. para los 3 circuitos? Esto tiene que hacer un reporte, así como viene la práctica, van a hacer un reporte para todo esto. O sea, lo que viene integrado en esta práctica. Son 3 circuitos y esos 3 circuitos tienen que venir en un solo reporte.
¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Profe, Sí, ajá, una dime. duda, por ejemplo, bueno, si es que alguien lo quiere hacer así en forma de práctica o así, ¿En forma qué, la perdón? fuente, Ajá. ajá, la fuente, ¿cómo sería? ¿A fuerza de 10 volts Es que o vamos a una de ocupar, 5? en este caso, tenemos que modificar los niveles de voltaje con 10, con 20 y con 30. ¿Sí? Pero tal vez a lo mejor les resulte más fácil hacerlo simulado, pero alguien por ahí puede ser aficionado a la electrónica y tener una fuente, ¿no? Y entonces, pues ahí ya se le van a facilitar más las cosas, hacerlo en forma real. Nada faltaría el multímetro. También falta que tengan multímetro. Si no tienen multímetro, pues ya tendrán todos que recurrir a la simulación. Yo tengo todos los materiales, solamente me falta el multímetro. Pues ahí asóciate con alguien que tenga multímetro. ¿Sí? Si es que lo llegan a hacer en forma real, y ahorita como lo comenta el compañero que tiene él ciertos materiales y otros pueden que tengan un multímetro, puede que se asocien, ¿sí? Yo pienso que podrían asociarse hasta un máximo de, ¿qué será? 2 personas o 3 personas, ¿no? ¿Para Entonces, cuándo será, profe? esto van a entregarlo, estamos ahorita jueves, el lunes estará listo. No sé, pues, compañeros. Sí, ¿Qué porque si lo opinan? van a hacer simulado, eso ya al rato ya lo tienen. Pero como que Profe, es mejor en dentro de físico, ¿no, profe? Sí, o sea, es mejor. Te escucho, te escucho. dentro de esta práctica vamos a tener que meter alguna introducción, marco teórico o algo así por el estilo. Sí, circuitos, ahora sí, lo que son circuitos serie, paralelos y mixtos. Elementos resistivos, ¿sí? Lo que son elementos resistivos, fuentes de voltaje, medidores, en este caso que estás ocupando un multímetro, y nada más todos los elementos que vas a ocupar de ellos. Tienes que dentro de tu marco teórico tienes que hablarnos de ellos porque se supone que es parte de una introducción donde estamos familiarizándonos con los elementos eléctricos e instrumentos de medición de laboratorio. Gracias, profe. Sí, Profe, sí, sí. A ver, se pues nos entrecorta demos tu... tiempo. ¿Se entrecorta? ¿Perdón? ¿Ya? Ya. A ver, ya te escucho, es Este, que se escucha entrecortado tu voz. bueno, le decía que si sería posible que fuera para el miércoles, para los que queríamos hacerlo en físico, pues que nos dé más tiempo conseguir las cosas. Ok, pero me avisan, por favor, se organizan y me dicen, vamos a trabajar nosotros en un diagrama físico o los que van a hacerlo en forma simulada para que considere yo esas cuestiones. Bueno, Sí, le diríamos en clase, ¿no? sí, por favor. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, a ver, les pregunto si llegó José Isaías. Sí, profe, sí, sí. Es que entré después de que pasó lista. José Hilario, Juan Alberto, Francisco Aldair. No entraron. Juan Carlos, ok. Jesús Adrián, Sí, profe, yo presente. ok. Ignacio, ¿no llegó? No. Y Steven de Jesús, Presente, profe. ok.
Listo. Bueno, entonces nos vemos. Si no hay más dudas, nos vemos en su próxima clase. Cuídense. Vale, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, nos Bien, vemos. hasta luego. Y nos vemos. Luego, profe.